Buenos días, bienvenidos una vez más a la lectura continuada de las Sagradas Escrituras. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio de Marcos, pero antes quiero explicarles cómo vamos a hacer la lectura de la Biblia. Es una forma en la que se puede leer la Biblia y que lo escuché del padre Luis Toro. Él nos recomienda iniciar con el libro de San Marcos porque es que maneja el lenguaje más sencillo para quienes apenas están iniciando en la fe. Luego devolvernos al libro de San Mateo, continuamos con San Lucas y antes de empezar el libro de Apocalipsis vamos a leer todo el Antiguo Testamento desde el Génesis y luego sí finalizamos con el libro del Apocalipsis. Entonces esa es la forma en la que lo vamos a realizar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Divino Espíritu, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para que tu palabra impacte en nuestra vida transformándola. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículo 42. Sepultura de Jesús. Llegada ya la tarde, como era día de preparación, es decir, víspera del día sábado, vino José, el de Arimatea, noble consejero, el cual también estaba esperando el reino de Dios. Este se atrevió a ir a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que estuviera muerto. Hizo venir al centurión y le preguntó si había muerto ya. Informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual, habiendo comprado una sábana, lo bajó, lo envolvió en el sudario, lo depositó en un sepulcro tallado en la roca y arrimó una losa a la puerta del sepulcro. Entretanto, María la Magdalena y María la de José observaron dónde era sepultado. Capítulo 16. Las santas mujeres van al sepulcro. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a ungirlo. Y muy de madrugada, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro al salir el sol, y se decían unas a otras: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Y al mirar, vieron que la piedra había ya sido removida, y era en efecto sumamente grande. Y entrando en el sepulcro, vieron sentado a la derecha a un joven vestido con una larga túnica blanca, y quedaron llenas de estupor. Mas él les dijo: no tengáis miedo, a Jesús buscáis, el Nazareno crucificado. Resucitó, no está aquí. Ved el lugar donde lo habían puesto. Pero id a decir a los discípulos de él y a Pedro: va delante de vosotros a la Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro porque estaban dominadas por el temor y el asombro, y no dijeron nada a nadie a causa del miedo. Jesús se aparece a los suyos. Resucitado pues temprano, el primer día de la semana, se apareció primeramente a María la Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Ella fue y lo anunció a los que habían estado con él, que se hallaban afligidos y llorando. Pero ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Después de estas cosas, se mostró en el camino con otra figura, a 2 de ellos que iban a una granja. Estos también fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Misión de los apóstoles. Por último, se les apareció a los 11 mientras comían y les echó en cara su falta de fe y dureza de corazón, porque no habían creído
a los que lo habían visto a él resucitado de entre los muertos. Y les dijo: Id por el mundo entero, predicad el evangelio a toda la creación. Quien creyere y fuere bautizado será salvo, mas quien no creyere será condenado. Y he aquí los milagros que acompañarán a los que creyeren. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las serpientes, y si bebieren algo mortífero, no les hará daño alguno. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ascensión del Señor. Y el Señor Jesús, después de hablarles, fue arrebatado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. En cuanto a ellos, fueron y predicaron por todas partes, asistiéndolos el Señor y confirmando la palabra con los milagros que la acompañaban. Hemos terminado el Evangelio de San Marcos y vamos a iniciar con el Evangelio de San Mateo. Vamos a leerlo desde la nota introductoria que trae esta Biblia, que es la Biblia católica traducida por Monseñor Straubinger. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Nota introductoria. De la vida de San Mateo, que antes se llamaba Leví, sabemos muy poco. Era publicano, es decir, recaudador de tributos en Cafarnaún. Hasta que un día Jesús lo llamó al apostolado, diciéndole simplemente: sígueme. Y Leví, levantándose, le siguió. Su vida apostólica se desarrolló primero en Palestina, al lado de los otros apóstoles. Más tarde predicó probablemente en Etiopía, África, donde a lo que parece también padeció el martirio. Su cuerpo se venera en la Catedral de Salerno, Italia. Su fiesta se celebra el 21 de septiembre. San Mateo fue el primero en escribir la Buena Nueva en forma de libro, entre los años 40-50 de la era cristiana. Lo compuso en lengua aramea y siríaca, para los judíos de Palestina que usaban aquel idioma. Más tarde, este evangelio, cuyo texto arameo se ha perdido, fue traducido al griego. El fin que San Mateo se propuso fue demostrar que Jesús es el Mesías prometido, porque en él se han cumplido los vaticinios de los profetas. Para sus lectores inmediatos no había mejor prueba que esta, y también nosotros experimentamos al leer su evangelio la fuerza avalladora de esa comprobación. Evangelio según San Mateo, capítulo 1. Genealogía legal de Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Farés y a Sara. De Tamar, Farés engendró a Esrom. Esrom engendró a Aram. Aram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salomón. Salmón engendró a Boz de Racab. Boz engendró a Obed de Ruth. Obed engendró a Jesé. Jesé engendró al rey David. David engendró a Salomón, de aquella que había sido mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam. Roboam engendró a Abía. Abía engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Joram. Joram engendró a Osías. Osías engendró a Joatam. Joatam engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías.
Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Por el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akim. Akim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, el llamado Cristo. Así que todas las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Nacimiento de Jesús. La generación de Jesucristo fue como sigue. Desposada su madre María con José, se halló antes de vivir juntos ellos que había concebido del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería delatarla, se proponía despedirla en secreto. Mas mientras andaba con este pensamiento, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque su concepción es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Salvador, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese la palabra que había dicho el Señor por el profeta. Ved, ahí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán el nombre de Emmanuel, que se traduce Dios con nosotros. Cuando despertó del sueño, hizo José como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Y sin que la conociera, dio ella a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2. Adoración de los magos. Cuando hubo nacido Jesús en Betlén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y con él toda Jerusalén. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, se informó de ellos dónde debía nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Betlén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Betlén, del país de Judá, no eres de ninguna manera la menor entre las principales de Judea, porque de ti saldrá el caudillo que apacentará a Israel mi pueblo. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos y se informó exactamente de ellos acerca del tiempo en que la estrella había aparecido. Después los envió a Betlén diciéndoles: Id y buscad cuidadosamente al niño, y cuando lo hayáis encontrado, hacedmelo saber para que vaya yo también a adorarlo. Con estas palabras del rey se pusieron en marcha, y he aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, experimentaron un gozo muy grande. Entraron en la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces, prosternándose, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron sus dones: oro, incienso y mirra. Y avisados en sueños que no volvieran a Herodes,
regresaron a su país por otro camino. Huida a Egipto. Luego que partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, donde permanecerás hasta que yo te avise. Porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y él se levantó, tomó al niño y a su madre de noche y salió para Egipto. Y se quedó allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por el profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Degollación de los inocentes. Entonces Herodes, viendo que los magos lo habían burlado, se enfureció sobremanera y mandó matar a todos los niños de Betlén y de toda su comarca, de edad de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió la palabra dicha por el profeta Jeremías. Un clamor se hizo oír en Rama, llanto y alarido grande. Raquel llora a sus hijos y rehúsa todo consuelo, porque ellos no están más. Regreso de la Sagrada Familia. Muerto Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que buscaban la vida del niño. Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre y entró en tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en el lugar de su padre Herodes, temió ir allí y, advertido en sueños, fuese a la región de Galilea. Y llegado allí, se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliese la palabra de los profetas: Él será llamado Nazareno. Capítulo 3. Predicación de Juan el Bautista. En aquel tiempo apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía: Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan tenía un vestido de pelos de camello y un cinto de piel alrededor de su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces salía hacia él Jerusalén y toda la Judea y toda la región del Jordán, y se hacían bautizar por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Mas viendo a muchos fariseos y saduceos venir a su bautismo, les dijo: Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la cólera que viene? Producid pues frutos propios del arrepentimiento, y no creáis que podéis decir dentro de vosotros: Tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo, ¿puede Dios de estas piedras hacer que nazcan hijos a Abraham? Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo, por mi parte, os bautizo con agua para el arrepentimiento, mas aquel que viene después de mí es más poderoso que yo, y yo no soy digno de llevar sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. La pala de aventar está en su mano y va a limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja la quemará en fuego que no se apaga. Bautismo de Jesús. Entonces Jesús fue de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan quería impedírselo y le decía: Yo tengo necesidad de ser bautizado por ti,
¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió y dijo, deja ahora, porque así conviene que nosotros cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Bautizado Jesús, salió al punto del agua y he aquí que se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios en figura de paloma que descendía y venía sobre él. Y una voz del cielo decía, este es mi Hijo el amado, en quien me complazco. Capítulo 4. Jesús es tentado por el diablo. Por aquel tiempo, Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo. Ayunó 40 días y 40 noches, después de lo cual tuvo hambre. Entonces el tentador se aproximó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se vuelvan panes. Mas él replicó y dijo, está escrito, no de pan solo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti y te llevarán en palmas para que no lastimes tu pie contra alguna piedra. Respondióle Jesús, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta y mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria, le dijo, yo te daré todo esto si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Dejóle entonces el diablo y he aquí que ángeles se acercaron para servirle. Comienzo de la vida pública. Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret fue y habitó en Cafarnaún junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, luz grande vio. Y a los asentados en la región y sombra de la muerte, luz les alboreó. Los primeros discípulos. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Caminando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, el llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, pues eran pescadores, y díjoles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Pasando delante, vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en su barca con Zebedeo su padre, que estaban arreglando sus redes, y los llamó. Ellos al punto, abandonando la barca y a su padre, le siguieron. Evangelización de Galilea. Y recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y proclamando la buena nueva del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda la Siria, y le traían todos los pacientes afligidos de toda clase de dolencias y sufrimientos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguieron grandes muchedumbres de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Capítulo 5. El sermón de la montaña. Las ocho bienaventuranzas. Al ver estas multitudes, subió a la montaña, y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos.
Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán hartados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os insultaren, cuando os persiguieren, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, mas si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Para nada vale ya, sino para que, tirada fuera, la pisen los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede esconderse una ciudad situada sobre una montaña, y no se enciende una candela para ponerla debajo del celemín, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz ante los hombres, de modo tal que, viendo vuestras obras buenas, glorifiquen a vuestro Padre del cielo. Jesús perfecciona la ley antigua. No vayáis a pensar que he venido a abolir la ley y los profetas. Yo no he venido para abolir, sino para dar cumplimiento. En verdad os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni un ápice de la ley pasará sin que todo se haya cumplido. Por lo tanto, quien violare uno de estos mandamientos, aun los mínimos, y enseñare así a los hombres, será llamado el mínimo en el reino de los cielos. Mas quien los observare y los enseñare, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Os digo, pues, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antepasados: no matarás. El que matare será reo de condenación. Mas yo os digo, todo aquel que se encoleriza contra su hermano merece la condenación. Quien dice a su hermano, Racá, merece el Sanedrín. Quien le dice necio, merece la gehenna del fuego. Si pues estás presentando tu ofrenda sobre el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo que reprocharte, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte en paz sin tardar con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que él te entregue al juez y el juez al alguacil y te pongan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí sin que hayas pagado hasta el último centavo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, mas yo os digo, quien quiera mire a una mujer codiciándola, ya cometió con ella adulterio en su corazón. Si pues tu ojo derecho te hace tropezar, arráncatelo y arrójalo lejos. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo a la gehenna.
Y si tu mano derecha te es ocasión de tropiezo, córtala y arrójala lejos de ti. Más te vale que se pierda uno de tus miembros y no que sea echado todo tu cuerpo a la ajena. También ha sido dicho, si alguno repudia a su mujer, que le dé un acta de repudio. Mas yo os digo, quien quiera repudia a su mujer, si no es por causa de fornicación, se hace causa de que se cometa adulterio con ella. Y el que toma a una mujer repudiada comete adulterio. Oíste también que fue dicho de los antepasados, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor lo que has jurado. Mas yo os digo, que no juréis de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el escabel de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jures tampoco por tu cabeza, porque eres incapaz de hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Diréis solamente, sí, sí, no, no. Todo lo que excede a este viene del maligno. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no, no resistir al que es malo, antes bien. Si alguien te abofeteare en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Y si alguno te quiere citar ante el juez para quitarte la túnica, abandónale también tu manto. Y si alguno te quiere llevar por fuerza una milla, ve con él 2. Da a quien te pide y no vuelvas la espalda a quien quiera tomar prestado de ti. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, a fin de que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace levantar su sol sobre malos y buenos, y descender su lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Los mismos publicanos no hacen otro tanto? Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis vosotros de particular? ¿No hacen otro tanto los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Gracias por acompañarme en esta lectura de las Sagradas Escrituras. Les recuerdo complementar esa lectura con el Catecismo de la Santa Iglesia Católica o con la interpretación dada por el Magisterio de la Iglesia en la persona de los sacerdotes católicos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.